porque, o sea, no les puedo enseñar síndrome coronario agudo sin hablar de enfermedad coronaria, de enfermedad coronaria crónica, y tampoco es pedagógico que les toque la mitad de falla cardíaca y luego otra mitad de falla cardíaca. Así que esta clase de para que no se pierdan. Pienso que hay piedras angulares que ustedes no deben perder de vista y que deben manejar. Primero, es la fisiología, que eso ya lo han llevado. Dos, la fisiopatología básica de las enfermedades que se están tocando. Y tres, unos grupos específicos de enfermedades que tienen que manejar. Primero, hipertensión arterial. Dos, enfermedad coronaria. Y tres, falla cardíaca. Con eso están cubriendo por lo menos el 80 o 90% de las patologías en cardiología. Pero ustedes me pueden decir, pero doctor, ¿y las valvulopatías como las estenosis mitrales? O sea, sí, pero esas se manejan como falla cardíaca. O sea, si saben manejar una falla cardíaca, saben manejar una valvulopatía. Tanto una estenosis como una insuficiencia. ¿Que tienen que conocer los signos físicos? Pues sí, los tienen que conocer, pero al final lo que cuenta es la postura que ustedes tengan para poder responder a un problema y saber identificarlo como tal. Así que este es uno de los grupos que tienen que conocer, la enfermedad coronaria tienen que conocerla y pues vamos a tratar de hacerlo bastante didáctico para que puedan entender todo el espectro. Así que vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar. Bien, ya estoy compartiendo esto. Ya. Bien, entonces el título es infarto de miocardio, pero en realidad el infarto de miocardio engloba muchas cosas, así que vamos a ir paso por paso. Primero, ¿qué es lo que tenemos que conocer con respecto a la enfermedad coronaria como tal? Primero tenemos que conocer a la entidad llamada ateroesclerosis. La ateroesclerosis, ustedes ya deben conocerla, es parte de la enfermedad coronaria, básicamente se debe al acúmulo de lípidos a nivel del endotelio por un endotelio previamente alterado y esto forma la enfermedad de ateroesclerosis. ¿Cuáles son las principales secuelas de la ateroesclerosis? Pues estas secuelas comprenden la angina estable, el síndrome coronario agudo, secundarios a la enfermedad coronaria, ¿no? El infarto cerebral secundario a la enfermedad cerebrovascular y la isquemia periférica secundaria a la enfermedad vascular periférica. Entonces, dentro de lo que nos compete, ustedes pueden entender, lo primero, que la enfermedad coronaria tiene un espectro que comprende la angina estable y un síndrome coronario agudo. Y doctor, ¿y dónde entra el infarto? El infarto lo van a ver que ingresa en una parte específica que la vamos a tocar después. Por lo tanto, hasta el momento, ustedes van a entender que la ateroesclerosis produce una enfermedad coronaria. La ateroesclerosis produce enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria se puede presentar como una angina estable o como un síndrome coronario agudo. Entonces, ustedes tienen que entender en este momento que la ateroesclerosis es una enfermedad de la vasculatura producto de una alteración del endotelio por acúmulo de lípidos, y una vez que se produce esta alteración se llama ateroesclerosis, ¿no? Ateroesclerosis, ¿ya? Pero cuando esta zona sufre un daño y se rompe la zona del endotelio y genera un trombo, se llama aterotrombosis. Veamos este gráfico, miren. Aterosclerosis temprana. Vemos que hay acúmulo de lípidos en el espacio intimal, ¿no? Por una función alterada del endotelio, ¿no? Tenemos un endotelio que tiene este es un endotelio que tiene una función alterada y por lo tanto va a generar el acúmulo de lípidos en la parte de la íntima, ¿ya? Luego va a haber un acúmulo de células inflamatorias como los monocitos, los macrófagos y las células espumosas, ¿no? Monocitos, macrófagos, y los macrófagos cuando ingieren estos lípidos se llaman células espumosas, y luego un acúmulo de citoquinas, factores de crecimiento, ¿no? Activados por los mismos macrófagos. Por lo tanto, en un primer momento, la aterosclerosis es producto de la disfunción endotelial que genera un acúmulo de lípidos, y este acúmulo de lípidos
permite un acúmulo de células inflamatorias y luego de factores inflamatorios como las citoquinas y los factores de crecimiento. ¿Ok? La aterosclerosis temprana, otra vez, involucra la disfunción del endotelio que permite un acúmulo de lípidos y luego un acúmulo de células inflamatorias. ¿Ok? Aterosclerosis, por tercera vez, la aterosclerosis temprana incluye una disfunción endotelial que permite un acúmulo de lípidos y los acúmulos de lípidos permiten un acúmulo de células y factores inflamatorios. Esto, cuando progresa, forma la placa aterosclerótica. Esto es lo que llaman la placa aterosclerótica. La presencia de la placa aterosclerótica es la estabilidad, la presencia ya estable de la aterosclerosis, la aterosclerosis. Cuando esta placa se rompe y genera la presencia de un trombo, se llama aterotrombosis, aterotrombosis. Por lo tanto, no es lo mismo aterosclerosis que aterotrombosis. Aterosclerosis es la presencia de placa en el vaso. Aterotrombosis es la ruptura de placa que genera la presencia de un trombo. Aterotrombosis. ¿Ok? Y por sí, la placa se puede clasificar en estable o placa inestable. La placa inestable básicamente es la placa que tiene tendencia a romperse. ¿Ok? Entonces, sabemos que existe la aterosclerosis, sabemos que la aterosclerosis es temprana, es una disfunción endotelial con acúmulo de lípidos y acúmulo de células inflamatorias, que puede ser que forma una placa aterosclerótica que puede ser estable o inestable, y cuando es inestable tiene la tendencia a romperse, y cuando se rompe genera un trombo se genera un trombo alrededor y se llama aterotrombosis. ¿Qué genera la aterosclerosis? Aquí entra el concepto de los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son los que predisponen a uno a la enfermedad aterosclerótica. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? La hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, dislipidemia, obesidad, consumo excesivo de alcohol. Todos estos factores de riesgo cardiovascular predisponen a la aterosclerosis. Lo que hacen es alterar el endotelio produciendo aterosclerosis. La aterosclerosis tiene un espectro que comprende la enfermedad coronaria. La aterosclerosis tiene un espectro que comprende a la enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria comprende a la angina estable y el síndrome coronario agudo, ¿no? El síndrome coronario agudo que también comprende la angina inestable. Si ustedes lo quieren ver de otra forma, la enfermedad coronaria tiene su expresión clínica que se llama angina. Y la angina puede ser estable o angina inestable. Angina estable y angina inestable. Y cada una tiene su definición para poder distinguirla, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la historia natural de la aterosclerosis? Dependiendo de lo que hemos hablado. Primero, debemos conocer la fisiología de la arteria coronaria, de las arterias coronarias, ¿no? Hablando netamente de las arterias coronarias. Pues ya sabemos que se puede formar un fibroateroma o la placa de ateroma, ¿no? La placa de ateroma. Y el 60% de estas placas tienen un crecimiento excéntrico que al no ocluir la luz del vaso son generalmente asintomáticos. Mientras que cuando un 20% de ellas van a la fibroproliferación y tiene un crecimiento concéntrico que produce la angina estable. Otro concepto son aquellos que tienen un crecimiento excéntrico, sin embargo son vulnerables y tienen la tendencia a romperse por la presencia del acúmulo de lípidos que es mayor. Eso es lo que genera el síndrome coronario agudo, ¿ok? Entonces, dentro de la historia natural de la aterosclerosis, entra el conocimiento básico de la fisiología coronaria, que ya ustedes deben conocerlo, y cuando su endotelio se daña, genera la primera placa o el estadio temprano de una placa aterosclerótica. El 60% va a tener un poco contenido lipídico y un crecimiento excéntrico y por lo tanto la mayoría de pacientes son asintomáticos. Quiere decir que los pacientes pueden tener enfermedad aterosclerótica, pero tienen un núcleo lipídico pequeño y un crecimiento excéntrico y por lo tanto son asintomáticos. Quiere decir que una persona que tenga una enfermedad aterosclerótica, pero que no hace síntomas,
Lo que ustedes deben pensar es que la placa aterosclerótica tiene un crecimiento excéntrico y un núcleo lipídico pequeño. Por otro lado, esta placa puede tener un crecimiento concéntrico y un núcleo lipídico pequeño, pero al tener un crecimiento concéntrico produce síntomas y es lo que nosotros llamamos angina estable. Angina estable. Es una placa estable con pequeño contenido lipídico, con crecimiento concéntrico, que produce síntomas y eso se llama angina estable. Sin embargo, cuando esta placa puede tener un crecimiento tanto concéntrico como excéntrico, pero su núcleo lipídico es grande, la convierte en una placa vulnerable, Esta placa vulnerable, que quiere decir que tiene tendencia a romperse y a generar una aterotrombosis, puede formar un coágulo o un trombo, que va a ocluir la luz del vaso. No sé por qué no puedo hablar bien, creo que me está dando un DCB. Puede generar un trombo que va a ocluir la luz del vaso. Esto es un síndrome coronario agudo, ¿ok? Un síndrome coronario agudo se produce por la ruptura de la placa que genera un trombo que ocluye el vaso. Un síndrome coronario agudo se produce por la ruptura de una placa que genera un coágulo o un trombo o aterotrombosis que súbitamente o de manera aguda genera este trombo y ocluye la luz del vaso. ¿Ok? Síndrome coronario agudo. Sin embargo, la angina estable es un crecimiento concéntrico con un pequeño núcleo lipídico, pero que es estable, que no se rompe esta placa. Al no romperse, solo genera síntomas y no genera un síndrome coronario agudo. Si tiene un crecimiento excéntrico y un núcleo lipídico pequeño, estos pacientes pueden ser generalmente asintomáticos. 60% son asintomáticos, 20% enfermedad coronaria estable y 20% síndromes coronarios agudos. Síndromes coronarios agudos. Entonces, veamos un poco más qué es lo que pasa en el microambiente de un vaso que tiene ya disfunción endotelial y que tiene un núcleo lipídico y ya tiene presencia de células inflamatorias como el monocito macrófago y el monocito que ya ha comenzado a fagocitar lípido y se llama células espumosas. Vean ustedes que no solo es el cambio del endotelio, sino también el flujo normalmente es laminar, de manera central, pasa por esta zona de placas y por lo tanto se convierte en un flujo turbulento porque su dirección, su vectorización cambia y al cambiar genera una turbulencia y al generar la turbulencia genera más erosión, más adhesión, más lesión endotelial. Más erosión, más lesión endotelial y esto genera un ciclo vicioso que hace vulnerable esta placa. ¿Ok? Entonces, la historia natural de la aterosclerosis involucra no solo la presencia de la placa, sino el cambio del flujo por dentro del vaso. Por lo tanto, el otro concepto que ustedes deben recordar es que el flujo, que normalmente es laminar, cambia a flujo turbulento en las zonas de la placa aterosclerótica. El flujo que normalmente es laminar cambia a un flujo turbulento en las zonas de presencia de placa aterosclerótica. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un paciente o enfrento a un paciente que es obeso, hipertenso, diabético, tiene el hábito tabáquico, consume de manera excesiva alcohol o tiene cualquier factor de riesgo, es diabético, los factores de riesgo que ustedes quieran. Recuerden que estos factores de riesgo son aditivos, o sea, si yo soy hipertenso, tengo, por ejemplo, 2 veces más de posibilidades de tener aterosclerosis. Pero si soy hipertenso y diabético, multiplico por 4 las posibilidades de tener aterosclerosis. Si soy hipertenso y tabaquista, pues tengo por 4 o por 5 veces más el poder hacer una enfermedad aterosclerótica. Todos los factores de riesgo suman. Entonces, lo primero que yo debo hacer ante una persona que evalúo es preguntarle si es hipertenso, si es diabético, si tiene dislipidemia, si tiene hábito tabáquico con ingesta de alcohol o alguna situación que predisponga a aterosclerosis como la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Esos son los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular involucran
la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la enfermedad renal crónica. Al menos son esas 6 cosas que deberían preguntar con respecto a los factores de riesgo cardiovascular. Si la persona tiene uno o más, esa persona tiene alto riesgo de tener aterosclerosis. Y al tener aterosclerosis, usted sabe que una de las posibilidades puede ser la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria. O sea, ustedes ya tienen que pensar que esa persona tiene enfermedad coronaria. ¿Ok? Si tiene uno o más de estos factores, pues ustedes ya tienen que pensar que tiene aterosclerosis y por lo tanto puede tener enfermedad coronaria. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son las probabilidades con respecto a los síntomas de tener un compromiso cardíaco? Pues si yo sé que tiene aterosclerosis, me pregunto si tiene enfermedad coronaria crónica o enfermedad coronaria. La primera pregunta es la expresión clínica de la aterosclerosis coronaria. ¿Cuál es? El dolor torácico. Ojo, estoy diciendo dolor torácico, no estoy diciendo angina, estoy diciendo dolor torácico. El dolor torácico va a tener ciertas características para poder clasificarse entre dolor torácico de origen cardíaco y dolor torácico de origen no cardíaco. ¿Ok? Dolor torácico de origen cardíaco y no cardíaco. De nuevo, si ustedes tienen una persona al frente, se preguntan si tiene los factores de riesgo cardiovascular. Si tienen los factores de riesgo cardiovascular, ustedes van a pensar que tiene aterosclerosis. Si piensan que tiene aterosclerosis, pero se preguntan, ¿tiene el síntoma que expresa la enfermedad aterosclerótica coronaria? El síntoma que expresa la enfermedad coronaria es el dolor torácico. El síntoma que expresa la enfermedad coronaria es el dolor torácico. El dolor torácico puede ser de origen cardíaco y de origen no cardíaco, como ya se les explicó antes. Obviamente, que nos interesa es saber si es el de origen cardíaco. Para eso existe esta tabla de la probabilidad pretest en pacientes con síntomas estables y dolor torácico. Para esto, en base a las características del dolor, en base a la anamnesis que ustedes puedan realizar para poder diferenciar si es que tienen una angina típica, una angina atípica o un dolor no anginoso, y luego plantear si están frente a un hombre, frente a una mujer, y conocer la edad. Una vez que tienen esos 3 valores, la edad, el sexo y el tipo de dolor, pueden plantear la probabilidad de tener enfermedad coronaria. Este es un cuadro bastante interesante que en base a las 3 variables, el tipo del dolor, el sexo y la edad, saber cuál es la probabilidad antes de cualquier examen de tener una enfermedad coronaria. Vean ustedes que si por ejemplo yo tengo 80 años, soy hombre y tengo una angina atípica, la probabilidad de que yo tenga una enfermedad coronaria es de 78%. Sin embargo, si nos consulta una paciente mujer de 30 años, ¿no?, con una angina atípica, la probabilidad de que realmente tenga una enfermedad coronaria es solo 10%. En cambio, si nosotros planteamos que es un dolor no anginoso en una mujer que tiene 30 años, solo planteamos que ese dolor probablemente solo tiene 5% de probabilidades de ser una enfermedad coronaria. Vean ustedes que estos son de lo menor porcentaje, los azules de un porcentaje intermedio, los rosados de un porcentaje un poco más alto y rojos los que tienen alta probabilidad de enfermedad coronaria. ¿Cuándo sirve esta tabla? Esta tabla sirve cuando ustedes se enfrentan a un paciente en emergencia, porque van a saber si es hombre o mujer y van a saber la edad. De esos ya tienen 2. Lo único que les falta es hacer una buena anamnesis, hacer una buena historia clínica para poder discernir si están frente a alguno de estos 3 tipos. ¿Cómo saber si están frente a uno de estos 3? Pues hay que saber la definición exacta y poder hacer una buena investigación clínica para poder diferenciar este tipo de pacientes. Porque un pequeño error, una mala historia clínica nos puede llevar en un paciente varón de 70 años a plantear 89% de probabilidades de tener enfermedad coronaria frente a solo 69% de probabilidades de tener enfermedad coronaria. Vean ustedes que aquí por lo menos hay 20% de diferencia solo en el error del médico que está evaluando. Entonces, hasta el momento estamos entendiendo que si un paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, vamos a plantear la aterosclerosis. Si tiene aterosclerosis y además tiene compromiso de arterias coronarias, se llama enfermedad coronaria.
Si además tiene enfermedad coronaria y tiene síntomas, con o sin síntomas, nosotros le vamos a llamar angina. Si es una enfermedad coronaria con síntomas, se llama angina. Si es una enfermedad coronaria, pero no tiene dolor torácico, sino tiene disnea, pérdida de conciencia, disnea, síncope, son los que se llaman equivalentes anginosos. Equivalentes anginosos. Y luego está la probabilidad de enfermedad coronaria. La probabilidad de enfermedad coronaria crónica y aguda. Otra vez, para que se pueda entender. Nosotros ya sabemos que vamos a enfrentar un paciente. Lo primero que tenemos que saber es el sexo, la edad y si tiene algún factor de riesgo cardiovascular. Porque si este paciente solo tiene factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, enfermedad renal, ya planteamos que este paciente tiene aterosclerosis. Si además planteamos que tiene aterosclerosis y además ya tiene compromiso en las arterias coronarias, esto se llama enfermedad coronaria. Si a esta enfermedad coronaria le sumamos los síntomas, o sea, ya no es asintomático. Recuerden que la enfermedad coronaria en el 60% de los pacientes es asintomático. Si es enfermedad coronaria sintomática se llama angina. Pero también pueden haber síntomas que no necesariamente son dolor torácico, como disnea y síncope, que son equivalentes anginosos. Y luego nosotros podemos, en base al sexo, el tipo del dolor y la edad, calcular la probabilidad de tener una enfermedad coronaria, y esta puede ser crónica, obviamente en el tiempo, y aguda, obviamente de una presentación aguda. Por lo tanto, el infarto agudo de miocardio, el término como tal del infarto agudo del miocardio se debe emplear cuando haya evidencia de daño miocárdico, ¿no? Como la elevación de troponinas, que están por encima de un percentil mayor del 99%, en el contexto compatible con una isquemia miocárdica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Si ustedes tienen un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y están planteando que tiene aterosclerosis y presenta síntomas como el dolor torácico, ¿no? Ustedes se preguntan el sexo, la edad, ¿no? Y el tipo de dolor torácico. Con esto ustedes dicen, la probabilidad de enfermedad coronaria es alta, ¿ok? Y esta enfermedad coronaria está presentando el dolor torácico, por lo tanto esto va a ser una angina, que puede ser una angina típica, atípica o dolor torácico no cardíaco. Si en el contexto de esta angina, este paciente presenta evidencia de daño miocárdico por elevación de troponinas o elevación de CPK-MB, esto se llama infarto de miocardio. Pero doctor, ¿dónde queda el síndrome coronario agudo? ¿Y dónde queda la enfermedad coronaria estable? Si ustedes tienen un paciente con factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares, plantean que tiene aterosclerosis y este paciente se presenta con dolor torácico, ustedes se preguntan, ¿este dolor torácico es un dolor torácico cardíaco o no cardíaco? Si es un dolor torácico cardíaco, ¿no? Y le preguntan qué tipo de dolor tiene, y es un dolor que es compatible con angina, y esto lo tiene mucho tiempo, será una enfermedad coronaria estable. Pero si esto lo está presentando en las últimas 2 horas, en la última hora, eso se llama enfermedad coronaria inestable o angina inestable o síndrome coronario agudo. Doctor, la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Tranquilos, porque poco a poco vamos a ir refinando el concepto. Pero ya vamos entendiendo esto del paciente, esto del factor de riesgo cardiovascular, esto de la aterosclerosis y cuando se presenta con un dolor torácico. El dolor torácico puede ser de origen cardíaco o no cardíaco. Que nosotros podemos calcular la posibilidad de tener enfermedad coronaria en base a la edad, el sexo y el tipo de dolor. Sí, enfermedad aterosclerótica, ¿no? Y si decimos que el dolor torácico es por una alta probabilidad de enfermedad coronaria, decimos que esto es una angina. ¿Que la angina puede ser típica o atípica? Sí. ¿Ya? Si se presenta de manera muy súbita, síndrome coronario agudo. Si es en el tiempo, enfermedad coronaria. Si tiene elevación de enzimas, si en este contexto, en cualquiera de los dos, eleva enzimas cardíacas, por algún motivo ustedes les pidieron enzimas cardíacas, eso ya pasa a llamarse infarto. Entonces, nosotros tenemos que entender que para iniciar inmediatamente estrategia de tratamiento, nosotros vamos a clasificar al infarto de miocardio con respecto al comportamiento del segmento ST, con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST. Esto es durante las primeras 24 horas, porque luego de las 24 horas va a pasar a llamarse infarto de miocardio con onda Q, sin onda Q.
Pero vamos a pasar de eso todavía. Entonces, ¿cómo se enfoca esto? ¿Cómo se enfoca? Yo no entiendo a la gente, de verdad. Esperen un momento, voy a cambiar de lugar. Bien, vamos a seguir. Es que yo nunca voy a entender a las personas. Nunca las voy a entender, de verdad. Bueno, el enfoque del síndrome coronario y el infarto. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco y luego vamos a retornar para que se pueda entender. Ojo, esto realmente no es fácil poder entender porque todas las cosas se van mezclando y hay que ir mencionándolas para que ustedes las vayan, ¿cómo les podría decir? Las vayan entendiendo poco a poco y luego vamos a regresar para poder entenderlas por completo. ¿Ok? Entonces, nosotros hablamos de una presentación, un paciente que presenta dolor torácico, un paciente que presenta dolor torácico, un paciente que presenta dolor torácico. Claro, ya dijimos, es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, en quien yo voy a pensar que tiene aterosclerosis y que ahora se presenta clínicamente con síntomas, ¿verdad? Porque ya dije, la aterosclerosis, 60% es asintomático, 20% es sintomático y el otro 20% es un síndrome coronario agudo. No, perdón, de nuevo, para que me puedan entender. Vamos de nuevo para que me puedan, porque ya lo he hecho tantas veces que sé que no lo están entendiendo. El paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular va a presentar la posibilidad de tener aterosclerosis, ¿ok? El paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular va a tener aterosclerosis, ¿ok? Ya. La aterosclerosis en el 60% va a ser asintomático y en el 40% va a ser sintomático. De este 40%, 20% van a tener una enfermedad coronaria crónica y el otro 20% van a tener un síndrome coronario agudo. Y este síndrome coronario agudo evoluciona o puede evolucionar a un infarto. Pero doctor, ¿cómo evoluciona un infarto? Como ya les dije, cuando se presenta la evidencia de daño miocárdico por elevación de enzimas cardíacas, se pasa a llamar infarto. O sea que, doctor, que el síndrome coronario agudo no tiene enzimas cardíacas elevadas, por supuesto. El síndrome coronario agudo no involucra enzimas cardíacas elevadas. El síndrome coronario agudo
no involucra enzimas cardíacas elevadas. Por tercera vez, el síndrome coronario agudo no involucra enzimas cardíacas elevadas. Quien tiene las enzimas cardíacas elevadas es el infarto. Es el infarto. O sea que si yo tengo un síndrome coronario agudo y por ahí me sale una troponina alta, ¿pasa a llamarse infarto? Sí. Entonces, ¿cómo tengo que entender la troponina o cómo tengo que entender las enzimas cardíacas? Si yo tengo un síndrome coronario agudo y pido las enzimas cardíacas y salen positivas o altas, se llama infarto de miocardio. Cambia de nombre a infarto de miocardio. Ok, entonces, la aterosclerosis en el 60% de los casos es asintomática. En el 40% de los casos es sintomática. De este 40%, 20% es una enfermedad crónica y el otro 20% es una enfermedad aguda. 20% enfermedad crónica, enfermedad coronaria crónica y 20% enfermedad aguda, síndrome coronario agudo, que una vez que tiene enzimas positivas cambia de nombre a infarto. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a hablar netamente de los sintomáticos, que es este 40%, porque el 60% son asintomáticos y ellos ustedes no los van a ver porque son asintomáticos, no tienen ningún síntoma, no los van a buscar a ustedes. ¿Ok? Estos no lo van a buscar, no lo van a ver en el hospital, no lo van a ver en la clínica porque son asintomáticos, son como ustedes que están sentados ahí que no tienen ninguna molestia, asintomáticos. Ustedes van a ver el 40% que tiene síntomas. ¿Cuál es el síntoma de un paciente con enfermedad coronaria aterosclerótica? El dolor torácico. El dolor torácico. Obviamente el dolor torácico de origen cardíaco. Ya. Bueno, entonces, presentación aguda. La presentación aguda se va a llamar síndrome coronario agudo. El diagnóstico de un síndrome coronario agudo es clínico. El diagnóstico de un síndrome coronario agudo es clínico. El síndrome coronario agudo, para poder dividirlo o para poder diferenciarlo, necesita un electrocardiograma. Un electrocardiograma, donde nosotros vamos a analizar el ST y diremos ST elevado o ST no elevado. Elevado o no elevado. ¿Ok? Síndrome coronario agudo. Yo le tengo que tomar automáticamente un electrocardiograma para decir esto es un ST elevado o un ST no elevado. Pero doctor, pues, si yo necesito el electro, ¿por qué se llama clínico? Porque en ningún momento estoy diciendo que el síndrome coronario agudo, en ningún momento el síndrome coronario agudo se diagnostica con un EKG. O sea, yo no necesito el EKG para decir síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo se diagnostica de manera clínica. Es un dolor torácico de origen cardíaco que pasa a llamarse angina y que se cataloga en un episodio agudo como síndrome coronario agudo. Eso es clínico. Que luego yo lo llame síndrome coronario agudo o SICA, como le gusta llamarlo a ustedes, SICA, ST elevado o ST no elevado, depende netamente del electrocardiograma. Solo depende del electrocardiograma. Otra vez. El paciente se presenta con dolor torácico. El paciente se presenta con dolor torácico. Dolor torácico de origen cardíaco, que ustedes pasan a llamar clínicamente como angina. Se presenta de manera aguda y se transforma en un síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo, al ser un dolor torácico de características o de origen cardíaco, de características anginosas o angina, en un momento agudo se llama síndrome coronario agudo. Todo este proceso de razonamiento es clínico. A esto ustedes le tienen que sumar un EKG para poder decir si es ST elevado o ST no elevado. ¿Ok? Espero que se entienda, que lo he repetido 3 veces. Si en las primeras 24 horas, ¿ya? Si en las primeras 24 horas, lo que yo voy a hacer, en las primeras 24 horas yo tengo que tomar este EKG para poder diferenciar si es ST elevado o ST no elevado. Entonces, la única forma en que este SICA va a pasar a llamarse infarto es porque ustedes le pidieron enzimas cardíacas que han salido positivas y en un valor elevado. Valor elevado por encima del percentil 99. Solo si tiene enzimas cardíacas como troponina o como CPKMB,
cambia de nombre el Zika y se pasa a llamar infarto. Si es un Zika ST elevado y tiene enzimas positivas, entonces será, ¿qué cosa será? Un infarto de miocardio ST elevado. Si tengo un Zika ST no elevado y tengo enzimas positivas, pasa a llamarse infarto de miocardio ST no elevado. Y por ahí no va a haber un alumno, porque siempre hay, va a decir, doctor, si tengo un Zika ST no elevado y le tomo enzimas, ¿puede ser un IMA ST elevado? Obviamente no, pues doctor, porque usted lo está clasificando como un ST no elevado. Las enzimas no cambian el ST, las enzimas cambian el nombre de Zika a infarto, de Zika a infarto, no cambian el nombre del ST. ¿Ok? Otra vez, si ustedes ya tienen un Zika con un ST elevado y tienen las enzimas positivas, se llama infarto ST elevado. Si tienen un Zika con ST no elevado y tienen enzimas positivas, se llama infarto ST no elevado. Doctor, si tengo un Zika ST elevado y tiene enzimas, ¿pasa a ser IMA ST no elevado? No, no puede ser eso, porque las enzimas no cambian el nombre del ST, no cambian el nombre del ST. Estoy siendo bastante claro. Repitiendo como 3 veces, estoy siendo bastante claro. Si ya han pasado 24 horas, ustedes tienen un Zika, ¿ya? ¿Qué hacen con el Zika? Le pido el EKG, doctor, le pido el EKG. ¿Por qué le vas a pedir el EKG? Porque quiero saber si es ST elevado o ST no elevado. Ya le pediste el EKG y ya sabes cómo está el ST. Ya, ¿qué más le tienes que pedir? Le tengo que pedir enzimas, porque si las enzimas salen positivas, se llama infarto. Si las enzimas salen negativas, se sigue llamando Zika. Ok, eso es en las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas desde el inicio del dolor. O sea, si le comenzó a doler el pecho a las 4 de la tarde del día de hoy, ese diagnóstico de Zika ST elevado o Zika ST no elevado solo va a durar hasta las 4 de la tarde del día de mañana. Una vez que ya sobrepasan las 4 de la tarde del día de mañana, o sea, ya son las 5, ya son las 6, ya tiene que pasar a llamarse infarto de miocardio. ¿Q o no Q? IMA no Q o IMA Q. ¿Q o no Q? ¿Pero qué? ¿Pero a qué se refiere con Q o no Q? Quiere decir que ustedes van a revisar de nuevo el electrocardiograma 24 horas después, le van a tomar un nuevo electrocardiograma, porque obviamente no puedo creer que alguien piense que va a revisar el mismo electrocardiograma de ayer y va a ver si va a cambiar, ¿no? O sea, eso sería una cuestión impensable, pero no sé por qué me ha cruzado por la cabeza que alguien lo puede haber pensado. Obviamente pasan 24 horas y le toman un nuevo EKG. No van a ir a revisar el EKG que le tomaron el día de ayer. Obviamente le tienen que tomar un nuevo EKG. Le toman un nuevo EKG después de 24 horas y tienen que buscar si hay presencia de onda Q patológica o no hay Q patológica. Si hay Q patológica, se llama infarto Q. Si no hay Q patológica, se llama infarto no Q. Otra vez, ustedes tienen un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, el diagnóstico solo dura 24 horas. Después de las 24 horas, tiene que llamarse infarto Q o no Q. Por lo tanto, después de las 24 horas, tomar un electrocardiograma y buscar ondas Q. Si no encuentro onda Q, doctor, obviamente se llama un infarto no Q. Si encuentro la Q, es un infarto Q. El nombre de infarto Q es después de las 24 horas de haber iniciado el dolor. Durante las primeras 24 horas se llama síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo es un diagnóstico clínico. Por lo tanto, yo tengo un síndrome coronario agudo, le pido un electrocardiograma. Le pido el electrocardiograma y diré, ¿esto es síndrome coronario agudo? ¿ST elevado o ST no elevado? Y luego le pido enzimas. ¿Para qué le pido las enzimas? Para poder diferenciar si este síndrome coronario agudo se transforma en un infarto porque tiene enzimas positivas
O si tiene enzimas negativas, se transforma en, no se transforma en nada, sigue llamándose síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo. Bien. ¿Cuál es la definición de infarto? Otra vez, ¿cuál es la definición de infarto? La definición de infarto requiere típico aumento o disminución gradual de las concentraciones de troponinas o de marcadores cardíacos específicos como el CPK-MB, porque estos representan necrosis o daño miocárdico, ¿no? Ante al menos uno de los siguientes. ¿Qué quiere decir? Síntomas de isquemia. ¿Cuál es el síntoma de isquemia? La angina. La presencia de ondas Q patológicas que haya tenido previamente, que tenga alteraciones en el electrocardiograma o que yo haga un cateterismo y pueda ver las mismas arterias. ¿Ok? Solo voy a llamar infarto si tengo enzimas positivas. Solo se va a llamar infarto si tiene enzimas positivas. ¿Ok? Doctor, pero usted nos dijo que luego de 24 horas se llama infarto Q o no Q. No sé por qué. Perdonen, pero es que las promociones anteriores los han clasificado así, ¿no? Después de las 24 horas se va a llamar infarto, Q o no Q, pero obviamente tengo que tener las enzimas positivas previamente. Pero doctor, si mis enzimas no son positivas, no se llama infarto, se llama síndrome coronario agudo. Y si el síndrome coronario agudo pasa las 24 horas, ¿cómo se llama? Se queda como angina inestable. Es una angina inestable. Ok, sigamos. Pero el infarto de miocardio no solo puede producirse, el infarto de miocardio no solo puede producirse por la ruptura de la placa aterosclerótica. Cuando es por la ruptura de la placa aterosclerótica que genera un trombo, aterotrombosis y ocluye un vaso, eso se llama infarto de miocardio tipo 1. Tipo 1. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo una taquicardia? Y como ya les expliqué, las taquicardias también pueden generar isquemia y estas isquemias también pueden ser enzimas positivas y eso se llamaría un infarto tipo 2. Y doctor, ¿y si lo encuentro muerto? Se llama infarto tipo 3. Doctor, ¿y si tiene un cateterismo? Se llama infarto tipo 4. Y si yo le puse un stent y se puso un coágulo en el stent y murió, infarto tipo 4B. Y doctor, y si yo le puse un bypass, igual se infartó, infarto tipo 5. Por lo tanto, el infarto tipo 5 es por bypass. El infarto tipo 4 es A y B. A, si le hago el cateterismo y se infarta con el cateterismo, 4A. Si le hago el cateterismo, le coloco el stent, pero se infarta por el stent, 4B. Si no tuve tiempo de nada y murió, tipo 3. Si es por cualquier otro motivo que no sea una placa aterosclerótica, tipo 2. Si es por placa aterosclerótica, tipo 1. Ok, entonces, otra vez. Si yo sé que un síndrome coronario agudo, tengo un síndrome coronario agudo, y ya le pedí el electrocardiograma, y digo, ¿es un síndrome coronario agudo, ST elevado o ST no elevado? Es que, de verdad, necesito un lapicero. Alguien debería darme un lapicero para escribir acá, porque no puedo hacerlo con mi dedo. Si tengo un síndrome coronario agudo, y yo le tomo un EKG, pasará a llamarse ST elevado o ST no elevado. Si a esto le sumo las enzimas cardíacas, que obviamente se las voy a pedir, si salen positivas, pueden salir positivas o pueden salir negativas. Si son positivas, será infarto ST elevado o infarto ST no elevado. Pero si las enzimas salen negativas, esto solo se llama angina inestable. Un Zika que tiene alteración del ST con enzimas negativas se llama angina inestable. Angina inestable. Después de las 24 horas, si las enzimas son negativas, se llama angina inestable. Pero si ya las enzimas salieron positivas, se va a llamar infarto con onda Q o sin onda Q. Por lo tanto, recordemos que existen 5 tipos de infarto.
como ya los mencionamos. Ok, bueno, ya me cansé, así que les voy a dar 5 minutos para que descansen también.
Ok, seguimos, muchachos. Muchachos del Señor. Seguimos. Bueno, ya con estos 5 minutos y la mente un poco más fresca y no tan aturdida por todo lo que he dicho, continuamos. El infarto de miocardio, entonces ustedes automáticamente cada vez que piensan infarto de miocardio piensan en enzimas positivas, enzimas positivas. Infarto de miocardio igual, enzimas positivas. Porque ese infarto de miocardio previamente ha sido un dolor torácico que tiene características anginosas y que se ha presentado de manera aguda, como un síndrome coronario agudo, y ustedes le tomaron un EKG y diferenciaron entre si era ST elevado o no elevado, y luego le tomaron enzimas, y las enzimas positivas lo transformó en un infarto de miocardio. Que si fue por placa aterosclerótica fue tipo 1. Si fue por cualquier otra causa que no sea una placa aterosclerótica, será un tipo 2. Si el paciente está muerto, es un tipo 3. Si es por un cateterismo, tipo 4A. Si le pusieron un stent y se trombosó el stent y murió, un tipo 4B. Si es por un bypass que se ocluyó, tipo 5. ¿Cuál es la epidemiología del infarto agudo de miocardio? Vean ustedes que es importante también conocer la edad del paciente porque a mayor posibilidad de tener infarto de miocardio. Si examinamos a los hombres versus a las mujeres, los hombres, por ejemplo, vean el azul y el rojo, ¿no? El azul y el rojo. Vean ustedes que de entre los hombres negros son los que tienen más posibilidades de infarto de miocardio. Entre las mujeres blancas y las mujeres negras, vemos que las mujeres negras son las que tienen más posibilidad de tener un infarto de miocardio. Y entre los hombres y las mujeres, obviamente los hombres se infartan más. Por lo tanto, a mayor edad, mayor en hombres y mayor en la raza negra, el infarto de miocardio tiene presencia. ¿Ok? Por lo tanto, si tienen un paciente que tiene edad avanzada, que es afroamericano o ascendencia afroamericana o de raza negra, ¿no? Y tienen edad avanzada, pues ya piensan que si se presenta con un dolor torácico, es muy probable que estén frente a un infarto de miocardio. El infarto del miocardio también es importante diferenciarlo entre ST elevado y no elevado y entre un diabético y no diabético. Obviamente, los que sean ST elevado tendrán mayor mortalidad y los que sean diabéticos tendrán mayor mortalidad en comparación de los que no son diabéticos. Vean ustedes que la edad es importante también en la presentación del tipo de infarto entre ST elevado y ST no elevado. Obviamente, como ya dijimos, la única herramienta para saber si es ST elevado o no elevado es el electrocardiograma. Por lo tanto, esta es una pregunta de examen. La herramienta para tomar decisiones en un síndrome coronario agudo es las troponinas, no. El ecocardiograma, no. ¿El tipo de dolor? No. El electrocardiograma. Es el electrocardiograma porque el electrocardiograma me va a decir si es elevado o no elevado. Ok, el infarto de miocardio tiene su mecanismo y hablamos en lugar de hablar de la aterosclerosis, vamos a hablar de la aterotrombosis o la presencia de trombosis, porque al final el trombo es el que ocluye, la luz del vaso. Por lo tanto, las medidas terapéuticas deben ir hacia la ruptura de este trombo para poder abrir la luz o evitar la adhesión de los factores que se relacionan con la formación del trombo. Por lo tanto, así ustedes entenderán que la antiagregación plaquetaria para evitar la formación del trombo es necesaria, antiagregación plaquetaria, ¿no? Y siendo este uno de los pilares del tratamiento. Bueno, vean ustedes, este es el mecanismo del infarto miocardio. Nosotros tenemos un disconfort isquémico. Y ya cuando hablamos netamente de dolor torácico, ustedes recordarán que el dolor torácico de tipo cardíaco, porque el tipo cardíaco puede ser pericárdico, de grandes vasos o miocárdico, ¿no? Y que cuando es miocárdico es producto de la isquemia. Y la isquemia se produce por un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no? Ya dijimos que el dolor torácico puede ser cardíaco o no cardíaco.
que cuando es cardíaco puede ser del pericardio, de los grandes vasos o del miocardio. Y si hablamos netamente del miocardio, hablamos de la isquemia. Y cuando hablamos de la isquemia, esto es un desbalance entre la oferta y la demanda. Un desbalance entre la oferta y la demanda. Esto es lo que produce la isquemia. Entonces, si nosotros encontramos un disconfort isquémico, al cual vamos a llamar angina, si esto se produce de manera crónica, se llamará enfermedad coronaria crónica. Si se presenta de manera aguda por la ruptura de placa, se llamará síndrome coronario agudo. Vean ustedes, acá hay un dibujo bien grande para que se pueda entender. Este dibujo muestra una placa estable que no tiene ninguna ruptura, que es una placa estable, ¿no? Y esta es una enfermedad coronaria crónica. Pero cuando la placa se rompe y además a esta placa se le adhiere un trombo, ¿no? Se llama síndrome coronario agudo. Por lo tanto, la presencia de un trombo en la luz del vaso se llama síndrome coronario agudo. Que cuando este trombo obstruye la totalidad de la luz del vaso, se llama síndrome coronario agudo ST elevado. Sin embargo, si tengo el trombo, pero no ocluye totalmente la luz del vaso, se llama ST no elevado. ST no elevado. Pero, doctor, entonces, ¿qué quiere decir que tenga un ST elevado? Quiere decir que la luz del vaso se ha ocluido de manera completa. Un ST elevado quiere decir que la luz se ha ocluido de manera completa. Un ST no elevado quiere decir que la luz todavía está permeable, que no se ha ocluido toda la luz del vaso. Entonces, por tercera vez, si yo veo un ST elevado, ¿qué significa? Que se ha ocluido de manera completa la luz del vaso. ¿Por qué? Por el trombo. Otra vez, un ST elevado quiere decir que la luz del vaso se ha ocluido por la presencia del trombo. El trombo ha ocluido completamente la luz del vaso. Otra vez, el ST elevado quiere decir que la luz del vaso se ha ocluido de manera completa por la presencia del trombo. Si esto no ocluye de manera completa la luz del vaso, se llama ST no elevado. ST no elevado. Doctor, ¿cuándo se presenta un síndrome coronario agudo? ¿Solo cuando es agudo? No, cuando se ha roto la placa y se genera un trombo. Cuando se ha roto la placa y se genera un trombo, porque en la enfermedad coronaria crónica no hay trombo, no hay trombo. Entonces ustedes le toman un electrocardiograma para poder diferenciar si es un ST elevado o un ST no elevado. Y le van a tomar las enzimas cardíacas, como ya se los estoy diciendo, enzimas cardíacas o biomarcadores cardíacos. Obviamente en el ST elevado, al ocluirse todo el vaso, obviamente van a haber enzimas positivas. Y por lo tanto, va a pasar a llamarse infarto ST elevado. En cambio, la presencia de las enzimas cardíacas positivas o negativas es más plausible porque en este caso, en el ST no elevado, la luz del vaso está ocluida de manera parcial. Está ocluida de manera parcial porque el trombo no ocluye toda la luz del vaso. No ocluye toda la luz del vaso en el ST no elevado. Por lo tanto, ustedes encontrarán enzimas positivas o enzimas negativas. Que cuando las enzimas son positivas se llama infarto ST no elevado. Pero si las enzimas son negativas, se llama angina inestable. O sea, ya después de este gráfico no podría concebir el hecho de que no puedan entender esta mecánica de todo lo que comprende la enfermedad coronaria, ¿no? Yo tengo un disconfort isquémico. Este disconfort isquémico, que se llama angina, se produce por la alteración entre la oferta y la demanda producto de la placa. Si la placa está normal, será una enfermedad coronaria crónica. Pero si la placa se rompe y genera un trombo, va a pasar dos cosas. Este trombo o ocluye todo el vaso o no lo ocluye. Si ocluye todo el vaso, será un ST elevado. Si no ocluye el vaso, será ST no elevado. Por lo tanto, todo ST elevado ocluye todo el vaso. Por lo tanto, siempre vamos a tener enzimas positivas. Obviamente, pues si se tapa un vaso, obviamente ese tejido se está muriendo y va a liberar enzimas. Eso es lógico. Sin embargo, cuando la oclusión es parcial, ahí sí podemos tener enzimas positivas o enzimas negativas. Si son enzimas positivas, será un infarto ST no elevado. Pero si las enzimas son negativas, pasará a llamarse angina inestable. Angina inestable. Enzimas negativas, angina inestable. ¿Ok? Y luego de las 24 horas, ¿no? Y luego de las 24 horas, va a pasar a llamarse IMAQ
o IMA no Q. IMA Q o IMA no Q. Acá sí va a suceder el hecho de que yo tenga un ST elevado y puede terminar como un IMA Q o como un IMA no Q. O sea, yo tengo un IMA ST elevado. Pasan las 24 horas. Y le vuelvo a tomar el electrocardiograma y yo busco las Q y no encuentro Q, pues termina como un IMA no Q. Pero si encuentro ondas Q, se llama IMA Q. Lo mismo pasa con el ST no elevado. El ST no elevado, después de las 24 horas, tomo un electrocardiograma y busco las ondas Q. Si no hay Q, se llama IMA no Q. Si hay Q, se llama IMA Q. Ahora, otra cosa es que el IMA ST elevado es más frecuente que presente ondas Q. Y el ST no elevado es más frecuente que presente ondas no Q. O no presencia ondas Q. Ok, ¿cómo se evalúa, cómo se hace la evaluación clínica, diagnóstica y la identificación de riesgo? Otra vez regresamos a lo mismo. Dolor torácico. Entonces, ¿cómo sucede esto? Esto sucede así. Ustedes tienen un paciente, este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular y van a plantear aterosclerosis. La aterosclerosis va a formar una placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica, en este caso, va a ser 60% asintomáticos y 40% sintomáticos. Este 40% que son sintomáticos, su síntoma básicamente es el dolor torácico. Obviamente será un dolor torácico de origen cardíaco. Nadie está hablando de un dolor torácico no cardíaco. Este dolor torácico de origen cardíaco, producto de una enfermedad coronaria, se transforma en angina. Pero vamos a analizar básicamente este dolor torácico. El dolor torácico, ¿cómo se enfoca el dolor torácico? El dolor torácico, ¿no? Va a ser una angina, un dolor precordial producto de una enfermedad del pericardio o de grandes vasos, o un dolor torácico de origen no cardíaco, ¿no? Ya dijimos que el dolor torácico, mi trabajo es decir, si es una angina, si es un dolor torácico cardíaco, pero no necesariamente enfermedad coronaria, sino por pericardio o por grandes vasos, o un dolor torácico de origen no cardíaco. ¿Cuáles son las causas del dolor torácico? Vean ustedes que tenemos la pericarditis, la miopericarditis y las disecciones aórticas, así como la embolia pulmonar. Entonces nosotros tenemos que el dolor torácico puede ser una angina, y la angina es por el desbalance entre la oferta y la demanda y produce isquemia. La angina es el síntoma clínico de la isquemia cardíaca, pero no es la única causa del dolor torácico de origen cardíaco. El dolor torácico de origen cardíaco puede ser pericárdico o de grandes vasos. De grandes vasos de la aorta y grandes vasos la pulmonar. Pulmonar, embolia pulmonar. Aorta, disección aórtica. Pericardio, pericarditis o miopericarditis. Y el otro grupo es la angina. La angina es la expresión clínica de la isquemia, y la isquemia es el desbalance entre la oferta y la demanda. Otra vez, la angina es producto de la isquemia, ¿no? Es producto de la isquemia. La isquemia es un desbalance entre la oferta y la demanda. La oferta está producida por el contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno es producto de la hemoglobina, es producto del hierro y es producto de la hemoglobina, el hierro y la fracción inspiratoria de oxígeno. Todo esto determina el contenido de oxígeno de la sangre. Y luego el flujo sanguíneo, que ya es una cuestión de perfusión coronaria y resistencia vascular coronaria, ¿no? Mientras que la demanda del oxígeno está producida por el estrés parietal, por la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Es un desbalance entre estos componentes genera isquemia. Al haber isquemia se transforma como angina, se expresa como angina. Entonces, bueno, doctor, usted nos habla de angina, dolor torácico, no cardíaco, angina atípica. ¿Qué es cada una de esas cosas que nos habla hace rato y no entendemos nada? Pues aquí están las definiciones. ¿Cuándo yo voy a decir que estoy frente a una angina típica? Yo voy a decir que estoy frente a una angina típica cuando el dolor torácico es retroesternal
y tiene naturaleza típica, como decir precordial, que se irradia al brazo izquierdo, ¿no? Que se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, que dura menos de 30 minutos. ¿Qué lo desencadenó? ¿El esfuerzo o el estrés? Estoy discutiendo y me duele el pecho, ¿no? Y se alivia con el reposo o con nitratos. Entonces, estoy discutiendo y me duele el pecho de retroesternal, precordial, opresivo, que se irradia a mi brazo izquierdo y a la mandíbula, que lo desencadena el estrés o dar clases de cardiología. Y que luego esto se alivia con el reposo o con los nitratos. Por eso es que tomo reposos cada de 5 minutos con ustedes, para que no me duele el pecho. ¿Ok? Entonces, la angina tiene 3 características. Dolor torácico típico, dolor torácico retroesternal, opresivo, que se irradia al brazo izquierdo y a la mandíbula. Dolor torácico retroesternal, opresivo, que se irradia al brazo izquierdo o a la mandíbula. Característica número 1. Característica número 2, que lo desencadene el esfuerzo o el estrés emocional. Característica número 2, que lo desencadene el esfuerzo o el estrés emocional. O sea, estoy corriendo una cuadra y me empieza a doler el pecho de manera opresiva, que se va al brazo izquierdo, precordial, que se va a la mandíbula. Estoy discutiendo con alguien, dolor torácico, retroesternal, opresivo, que se va al brazo izquierdo y a la mandíbula. Lo desencadena el esfuerzo o el estrés. Una vez que tengo el dolor, tomo nitratos y me calma, o entro en reposo y me calma. Si tiene estas 3 características, se llama dolor anginoso típico. Dolor anginoso típico. Si solo cumple 2 de estas 3, atípico. Si cumple una o ninguna, dolor torácico no anginoso o no cardíaco. Dolor torácico no anginoso o no cardíaco. ¿Esto no servía para qué? Esto no servía para poder hacer esta distinción. Ahora se entiende que es la angina típica, la típica y no anginoso. La angina típica es el dolor torácico retroesternal opresivo que se va a ir al brazo izquierdo, a la mandíbula y dura menos de 30 minutos, desencadenado por el esfuerzo o el estrés emocional y que se dé con el reposo o los antianginosos. Si cumple las 3, típico. 2 de 3, atípico. 1 o ninguno, dolor no anginoso. Y esta angina se va a clasificar como clase 1, 2 y 3, dependiendo de la actividad física con la que se relaciona. Ahora, sin embargo, esas características de angina mencionadas son de una enfermedad, de una angina estable, de una enfermedad crónica, de una angina estable, de una enfermedad crónica. Por tercera vez, esos 3 componentes son de una enfermedad crónica, de una angina estable. ¿Cuándo pasa a llamarse angina inestable? ¿Cuándo pasa a llamarse angina inestable? Cuando la angina es creciente, quiere decir que normalmente tengo angina y yo camino 5 cuadras y me da la angina, pero ahora me da la angina más fuerte y por más tiempo, creciente, increchento. Normalmente yo hago angina a las 5 cuadras, pero ahora me duele más o dura más. Si duele más o dura más, o sea, sus características se han modificado, increchento. Si yo normalmente hago angina a las 5 cuadras, pero ahora estoy sentado mirando televisión y me duele el pecho, tengo mi angina, es una angina en reposo. Una angina en reposo. Si yo nunca he tenido angina, pero el día de hoy sí tengo angina, se llama angina de reciente inicio. Cualquiera de estas 3 características transforma una angina en una angina inestable. Cualquiera de estas 3 características, cualquiera, estoy diciendo cualquiera, no estoy diciendo 1 más 2 más 3, no. Estoy diciendo cualquiera de las 3 transforma la angina en una angina inestable. Y al transformarse en una angina inestable, esto es igual a síndrome coronario agudo. La angina inestable es el síndrome coronario agudo. La angina inestable es el síndrome coronario. Doctor, ¿qué es la angina inestable? Como ya estoy diciendo, es la angina que ahora se incrementa en duración o en intensidad, o en la angina que se presenta en reposo, o es el hecho que nunca tuviste angina, pero ahora sí tienes angina. ¿Cuál es la característica de estos 2 tipos de angina? La angina crónica o estable es predecible. ¿Qué quiere decir? Yo ya sé que en la quinta esquina me va a doler el pecho. En la quinta cuadra me va a doler el pecho.
En cambio, la angina inestable es no predecible, porque yo estoy sentado tranquilo y me duele el pecho. Impredecible. Si yo camino mis 5 cuadras y normalmente me da mi angina, pero ahora es más fuerte, más intensa y dura más, es impredecible. Si yo nunca tuve angina, pero ahora sí tengo, es impredecible. La angina inestable generalmente es impredecible, mientras que la estable es predecible. Y que cualquiera de estas tres transforma la angina en angina inestable. Y la angina inestable automáticamente se convierte en síndrome coronario agudo. Por eso es que el diagnóstico de síndrome coronario agudo es clínico. La angina inestable va a tener tanto una historia clínica como un examen físico. Cuando yo planteo la presencia de una angina inestable, cuando yo planteo la presencia de una angina inestable, en la historia clínica debo registrar estos 5 componentes, que es como el electrocardiograma: P, Q, R, S, T. P de presentación, Q de calidad, R de irradiación, S de síntomas y T de tiempo. En toda angina debo registrar la forma o qué es lo que lo desencadenó. Estaba discutiendo, me vino el pecho. Estaba corriendo, me vino el pecho. Me bañé con agua fría, me vino el dolor de pecho. ¿Qué lo desencadenó? Presentación. La calidad, tipo dolor, tipo hincada, tipo ardor, tipo opresivo, no sé, que se irradia al brazo derecho, a la mandíbula, a la espalda. Síntomas asociados: náusea, vómito, pérdida de conciencia, falta de aire. Tiempo: 1 hora, media hora, 5 minutos. Toda angina inestable tiene que examinarse, y al examinar tengo que buscar estos 4 signos: signos de isquemia, signos de falla cardíaca, signos de bajo gasto, signos de enfermedad vascular. Toda angina inestable se tiene que buscar estos 4 signos: signos de isquemia, signo de falla cardíaca, signo de bajo gasto, signo de enfermedad vascular. Signo de isquemia: que le encuentre el cuarto ruido o que palpe el cuarto ruido. Un nuevo soplo de insuficiencia mitral, que el paciente esté diaforético o taquicárdico. Signos de falla cardíaca: que esté ingurgitado, que tenga crépitos, que tenga tercer ruido o tenga ortopnea. Signos de bajo gasto cardíaco: que tenga trastorno del sensorio, ¿no? Que tenga las extremidades frías, y con extremidades frías decimos las piernas, no los pies, no los muslos, pierna, ¿no? No pantorrilla, pierna. Y disminución del flujo urinario. Y signos de enfermedad vascular, como la presión arterial asimétrica, pulsos asimétricos o soplos en las arterias. Todo eso tenemos que buscar y poner. ¿No lo encontramos? No, no, no. Y lo que encontramos, sí, sí, sí. Por lo tanto, el dolor torácico de origen cardíaco puede ser angina, puede ser dolor torácico cardíaco como el pericardio o los grandes vasos, disección aórtica, embolia pulmonar o espasmo coronario. La angina puede ser una coronaria estable o un coronario agudo. Recuerden que la angina puede ser de causa aterosclerótica o no aterosclerótica. Pero doctor, ¿cómo es la no aterosclerótica? Es la angina que se produce por presencia de isquemia, por desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Cuáles son? Aumento de contractilidad, frecuencia cardíaca, caída de la hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los equivalentes anginosos? Porque ya los habíamos mencionado, los equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos son disnea, síncope, palpitaciones, falla cardíaca. Disnea, síncope, palpitaciones, falla cardíaca. Los equivalentes anginosos son frecuentes ¿en quiénes? En los ancianos, mujeres y diabéticos. Ancianos, mujeres y diabéticos. En los ancianos, mujeres y diabéticos, si se presenta con disnea, tengo que pensar que es un equivalente anginoso. Si se presenta con síncope, equivalente anginoso. Si se presentan palpitaciones, equivalente anginoso. Si se presenta falla cardíaca, equivalente anginoso. Bueno, aquí están las otras definiciones de angina, pero estas dos son tan relevantes. ¿Qué vamos a buscar en el electrocardiograma? Lo único que tienen que buscar en el electrocardiograma son los cambios del ST. Pero doctor, ¿y los cambios de la onda T y la presencia de onda Q? Pues eso lo aprendieron en el curso de electrocardiografía. Acá estamos en el curso de enfermedad coronaria y yo les digo que lo único que tienen que buscar es cambios en el ST. Y con la inversión de la onda T, ondas Q patológicas, pero es que eso no va a poder discernir entre ST elevado y no elevado, tiene que ser el ST. El único que valdría la pena sería buscar un bloqueo nuevo de rama izquierda.
que es un equivalente a un ST elevado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a pedir el electrocardiograma? El electrocardiograma se pide apenas tenemos contacto con el paciente. Es un paciente obeso, diabético, que le dice que me duele el pecho. Antes que comenzar a preguntarle, ya le están tomando el EKG a ustedes, porque ustedes ya saben que tiene alto riesgo de tener enfermedad coronaria. Y luego le repiten a los 10 minutos para ver si tiene cambios dinámicos. Si esto no es diagnóstico y piensan que tiene enfermedad coronaria, le toman uno a los 30 minutos. Y si tienen ya cambios, pues si ya hay cambios, tienen que repetirle entre las 6 y 12 horas. Y comparar siempre con el de base. Los cambios isquémicos que podemos encontrar son... Los cambios isquémicos que podemos encontrar son infradesnivel del ST o supradesnivel del ST. Esto ya me imagino que ustedes lo han llevado en su clase de electrocardiografía y esto es un supradesnivel un supradesnivel del ST con ST ascendente, ¿no? Ascendente u horizontal. Los que son isquémicos con la elevación del ST son ST de pendiente ascendente o pendiente horizontal, con un ST elevado. O el infradesnivel del ST con pendiente descendente o pendiente horizontal. Eso ya se deben haber enseñado en sus cursos de electrocardiografía. Bueno, pues el único que localiza la zona de oclusión es el ST elevado. El único que localiza la zona de oclusión es el ST elevado. Bueno, esos son todos los criterios de ST elevado que lo ven en electrocardiografía. Bueno, enzimas cardíacas. ¿Qué tanta cosa con las enzimas cardíacas? Bueno, con respecto a las dos enzimas cardíacas, la troponina o la CPKMB. Doctor, ¿y cuál uso? ¿La CPKMB o la troponina? Se prefiere que se utilice la troponina. ¿Ya? Básicamente la troponina ahí, sobre la CPKMB. Sin embargo, si se pueden tomar las dos, se toman las dos porque el análisis es interesante. En el siguiente. La primera toma de troponina es apenas ustedes tienen contacto con el paciente de frente, electrocardiograma para tomar decisiones y enzimas cardíacas para que vaya corriendo y vean si es enzimas positivas o negativas para saber si es un infarto o no es un infarto. Si las enzimas no son positivas, el segundo control es entre las 3 y 6 horas del inicio de los síntomas. Y puede tomarse más allá de las 6 horas si hay un alto índice de sospecha y las previas han sido negativas. Vean esto, el comportamiento de las enzimas cardíacas. El comportamiento de las enzimas cardíacas. El inicio del dolor. El inicio del dolor, la mioglobina no entra en el juego. Troponina y CPKMB. El punto de corte, los 3 días. ¿Ven esta línea que yo he fabricado aquí? Día 3. En el día 3, la CPKMB ya ha descendido a sus valores normales, mientras que la troponina todavía está elevada. ¿Qué quiere decir? Si yo encuentro tanto la troponina como la CPKMB altas, quiere decir que estoy entre el primer día y el tercer día. Si yo encuentro la troponina alta y la CPKMB baja, quiere decir que ya estoy después del tercer día. Si yo encuentro la troponina normal y la CPKMB normal, quiere decir que ya estoy por después del 7º día. O sea que me permite saber cuánto tiempo ha pasado desde el evento. Si viene una persona y dice, ¿sabe qué? A mí me dolió el pecho el día de ayer, me dolió muy fuerte, pero no vine porque estaba comiendo, no vine porque no había carro, etcétera, y me pasó. Y ustedes le toman las enzimas cardíacas. Y si toman las enzimas cardíacas y la troponina está alta, pero la CPKMB está baja, quiere decir que ese señor se infartó entre 1 a 3 días antes de que ustedes lo vieran. Pero si las dos enzimas están bajas, quiere decir que ya pasó por lo menos una semana desde su evento, ¿no? Si la troponina todavía está alta, quiere decir que ustedes todavía ya lo están viendo en su tercer día de infarto. Entonces, otra vez, como les estoy diciendo, el ST elevado representa una oclusión total del vaso, mientras que el ST no elevado y la angina inestable es una oclusión parcial o subtotal. El tiempo del dolor, si es generalmente el ST no elevado como la angina inestable, generalmente duran menos de 30 minutos, mientras que el ST elevado dura más de 30 minutos. La característica del ST elevado obviamente es el electro con ST elevado. Mientras que las características en el ST no elevado y angina inestable, vamos a tener un infranivel del ST o inversión de la onda T.
Bueno, dependiendo de dónde están las alteraciones, nosotros podremos decir qué caras están comprometidas. La cara septal, la cara anterior, apical, lateral, inferior, ventrículo derecho o posterior. Ok, hasta ahí les doy 3 minutos para que puedan tomar agua. En este caso, hay una pregunta que dice el doctor Huerta. Dice, en este caso, ¿el más peligroso es el ST elevado? Por supuesto que sí, porque es el único que tiene una oclusión completa del vaso. Una conclusión bastante lógica, sí. La respuesta es sí. Dice, otra pregunta, ¿escuchan entrecortado? No lo sé. Samuel le responde no. Cristabel le responde ok. El doctor Aguilar se ríe nada más. Hay alguien que pone DX. Ya. Muchos me detengo porque también me cansa hablar. Is right. Sigamos. Sigamos. Alumnos. Bien, entonces, nosotros decíamos que tenemos un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares y que estamos pensando que tenga aterosclerosis y que de esta aterosclerosis el 40% hace síntomas y el síntoma principal es el dolor torácico con el que se presentan, pero nosotros aplicamos toda nuestra sapiencia para poder decir que esto es una angina realmente y esta angina se clasifica en una angina crónica o enfermedad coronaria crónica, que quiere decir que es un dolor torácico, retroesternal, opresivo, que se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, en menos de 30 minutos, que se desencadena con el esfuerzo o con el estrés emocional y que se dé con el reposo antiginosos, angina típica. Y que esta angina típica, si cumple 2 de 3, se llama atípica, y si cumple 1 o menos de 1, dolor torácico no cardíaco. Pero esta angina, a su vez, puede tener características de inestabilidad o angina inestable. La angina que duele más o dura más tiempo, angina increciendo. ¿Qué es la angina que ahora es en reposo? Angina en reposo. Y que yo nunca tuve, pero ahora tengo, angina de reciente inicio. Esa la vuelve una angina inestable. La angina inestable automáticamente se vuelve en un síndrome coronario agudo. Yo le tomo el EKG. Yo le tomo el EKG para decir que esto es un síndrome coronario agudo, ST elevado o ST no elevado. Obviamente, el ST elevado, al ocluir todo el vaso, va a liberar enzimas y se transformará, obviamente, en un IMA ST elevado. Pero entonces, el IMA ST no elevado, sí, como tiene una oclusión parcial, será un IMA. Será con enzimas positivas o con enzimas negativas. Si es enzimas positivas, será un IMA ST no elevado.
Mientras que si las enzimas son negativas, será angina inestable, ¿no? Ok, ya estamos en este punto. Lo otro que tenemos que saber es cuánto riesgo tiene nuestro paciente de morir. ¿Cuánto es el riesgo que tiene nuestro paciente de morir? ¿Cómo calculamos el riesgo de morir? En base a las escalas de riesgo. Para esto, esta es una primera escala de riesgo que se llama TIMI, que es un TIMI Risk Score for ST elevado, ¿no? Para ST elevado. Toma en cuenta la edad, toma en cuenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la clasificación Killick-Kimball, que es una clasificación de falla cardíaca por infarto de miocardio, el peso del paciente, si este es un ST elevado anterior o es un bloqueo completo nuevo de rama izquierda o tiene más de 4 horas de evolución. A todo le da un puntaje y con eso sabemos si tiene alto riesgo de morir o bajo riesgo de morir. Si tiene 2 puntos, 3% de morir a los 14 días. Si tiene entre 6 y 7 puntos, 20% de morir a los 14 días, ¿no? También en los ST no elevado, porque estamos hablando de los ST no elevado, o sea, el TIMI puede ser para ST elevado o ST no elevado. El TIMI puede ser para ST elevado o ST no elevado. El GRACE es otra escala de riesgo que solo se utiliza para los ST no elevado. El GRACE es una escala de riesgo para ST no elevado. Por tercera vez, el GRACE es una escala para ST no elevado. No elevado. El GRACE es una escala de riesgo para ST no elevado. ¿Ok? Que toma también varios de los factores para poder predecir muerte. Cuando compararon el GRACE y el TIMI para saber cuánta sensibilidad y especificidad tienen para poder predecir la muerte, porque es importante, ¿no? Todo el mundo quiere predecir la muerte, nadie lo puede hacer. Entonces, todos tienen una sensibilidad y una especificidad determinada para poder calcular el riesgo de muerte a los 14 días. En todo infarto de miocardio, ustedes deben buscar síntomas de falla cardíaca o signos de falla cardíaca, como ya les mencioné, que son el tercer ruido, la incomputación yugular, el soplo nuevo, etcétera, ¿no? Para poder definir si están frente a una falla cardíaca. Si definen que es una falla cardíaca, pasa a llamarse escala Killick. Escala Killick. Killick es un nombre, una clasificación que se utiliza para la falla cardíaca en el contexto de un infarto de miocardio. Si yo le encuentro crépitos, será clase 2. Si no encuentro nada, clase 1. Si encuentro un edema agudo de pulmón, clase 3. Si es un choque cardiogénico, clase 4. Obviamente los que son clase 4, choque cardiogénico, 81% mueren. O sea, de 10, 8 mueren, ¿no? Así. ¿Cuál es el manejo inicial? De un infarto de miocardio? Pues primero, ponerlo en reposo, obviamente, porque lo que lo desencadena es el esfuerzo, ¿no? Ponerlo en reposo, tomarle un electrocardiograma o monitorizar con el electrocardiograma e iniciar la terapia antitrombótica. Si ya sabemos que la fisiopatología básica de la enfermedad coronaria aguda o infarto de miocardio o síndrome coronario agudo es la presencia de un trombo en una placa que se ha roto, el tratamiento será antitrombo. Por lo tanto, podemos utilizar una trombolisis o podemos usar fármacos antitrombóticos, como son los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Y el otro grupo, para disminuir la isquemia del corazón, serán los antiisquémicos. Si yo quiero romper el trombo, trombolisis. Si quiero detener la formación del trombo, doy medidas antitrombóticas, antiplaquetarios, anticoagulantes. Ok, entonces, ¿cuáles son las terapias en base a la fisiopatología? ¿Cuáles son las terapias para el infarto de miocardio o el síndrome coronario agudo? Antitrombóticos, antiisquémicos y las terapias adyuvantes, ¿no? Las terapias adyuvantes para disminuir la mortalidad. Los antitrombóticos pueden ser antiagregantes o anticoagulantes. Acá dice, use uno. En los antiagregantes utilizamos la aspirina o los inhibidores del P2Y12 o los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Los anticoagulantes usamos la heparina fraccionada, la bajo peso molecular, la no fraccionada, la de bajo peso molecular o la vivalidurina.
Los antiisquémicos son los beta bloqueadores, nitratos y bloqueadores de canales de calcio. Beta bloqueadores, nitratos y bloqueadores de canales de calcio. La terapia adyuvante son los que reducen la mortalidad de este tipo de pacientes, como son los YECAS y las estatinas. Las YECAS y las estatinas. Pues este es un enfoque del tratamiento un poquito más relacionado con la fisiopatología, ¿no? Un poquito más avanzado, por así decirlo. Para la disfunción para la isquemia o alteración entre el aporte y la demanda, ¿ves? No lo digo yo, lo dice el New England, ¿no? Pero ahora ya nadie le cree ni al New England, ni al Lancet, nadie le cree a nadie. Pero bueno, para tratar el desbalance entre la oferta y la demanda, pues le doy oxígeno, porque yo ya sé que el contenido de oxígeno es importante en la fórmula del desbalance entre la oferta y la demanda. Analgésicos, nitratos, betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Obviamente los no dihidropiridínicos deberían ser usados en pacientes con isquemia cuando los betabloqueadores no son útiles o están contraindicados o son o tienen efectos adversos inaceptables. O sea, en realidad los bloqueadores de canal de calcio son la alternativa a los betabloqueadores. Los bloqueadores de canal de calcio son la alternativa a los betabloqueadores cuando no se pueden utilizar, ¿no? Cuando no se pueden utilizar. Nitratos, analgésicos y el oxígeno. Con respecto al trombo coronario, antiagregantes, aspirina o clopidogrel o los famosos niveles 2P y 12. P2 y 12. Y los anticoagulantes ya mencionados, ¿no? Los otros para estabilizar la placa que está inestable son las estatinas y los YECAS. Las estatinas y los YECAS. Bueno, ya vean este dibujo, es bastante interesante en este sentido. Miren. La cascada isquémica. Acá está, cascada isquémica. La cascada isquémica quiere decir que primero tiene que producirse la isquemia. Luego de que se produce la isquemia, se produce disfunción en la diástole. Luego de que se produce la disfunción en la diástole, se produce la disfunción en la sístole. Luego que se altera la sístole, recién se altera el electrocardiograma. Y luego que se altera el electrocardiograma, recién empiezan los síntomas, como cuál, como disnea y dolor. O sea, ¿qué datos se puede extraer de manera valiosa de esta cascada? ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente obeso, fumador, diabético, y dice que le duele el pecho? Y él, no sé, antes de ir a la emergencia se leyó el Google y le describe las 3 características de una angina. Ustedes dicen, esta es una angina. Y como me ha dicho mi profesor, tengo que tomarle un electrocardiograma. Y te dice, doctor, me duele. Y le tomas el electrocardiograma en presencia de dolor y el electrocardiograma es normal. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que este paciente no está teniendo un evento coronario. Pero ¿cómo, doctor? Si tiene todo esto, ¿cómo no va a tener un evento coronario? Porque ustedes pueden ver que el dolor se presenta después de los cambios en el electrocardiograma. O sea, es imposible que tú tengas dolor con un electrocardiograma normal. Es imposible que en el contexto de una angina tu electrocardiograma sea normal. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, la única forma en la cual ustedes podrían utilizar el dato del electrocardiograma para poder separar a esos pacientes es que si en ese momento tiene dolor, en ese momento toma el electrocardiograma. Y si es normal, es muy poco probable de que tenga una enfermedad coronaria. Es muy poco probable de que tenga una enfermedad coronaria. Bueno, aquí están los antianginosos que para poder reducir la poscarga, reducir la frecuencia cardíaca, reducir la precarga, reducir el retorno venoso, que todo eso hace que se regule el aporte entre la oferta y la demanda. Bueno, los beta bloqueadores, como ya sabemos, están dentro de la terapia antiisquémica. ¿Quiénes están dentro de la terapia antiisquémica? Los beta bloqueadores, los nitratos y los bloqueadores de canal de calcio. Y los bloqueadores de canal de calcio solo se utilizan cuando no se pueden utilizar beta bloqueadores. Por lo tanto, en un infarto debería usarse beta bloqueadores y nitratos básicamente. Los antiagregantes plaquetarios, como ya les he dicho, la aspirina, los inhibidores del P2 y 12 son básicamente los antiplaquetarios para evitar que las plaquetas se unan en la zona del trombo. Y los anticoagulantes es para evitar que se forme el coágulo. Anticoagulantes, ¿no?
Ahí entran muchos anticoagulantes que en realidad no viene al caso de explicar el mecanismo de cada uno. Lo que me interesa es que ustedes sepan qué fármacos por lo menos deben ir en el tratamiento. ¿Cuáles son los 6 puntos claves en un síndrome coronario agudo? Primero, el triaje del síndrome coronario agudo para poder diferenciar entre el ST elevado y no elevado, de tomarle un electrocardiograma, hacer el examen físico y historia clínica. ¿Por qué es tan importante? Porque la historia clínica nos va a decir qué tipo de dolor estamos enfrentando. El examen físico nos va a decir cuán severo es el evento. El electrocardiograma nos va a permitir tomar una decisión frente a un ST elevado, frente a un ST no elevado. Y las troponinas cardíacas nos van a poder decir si esto es un infarto o no es un infarto, ¿no? Y luego tenemos que evaluar el riesgo. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Con las escalas TIMI y Grace. Y tenemos que iniciar un cuidado inicial, pues tenemos que administrar oxígeno, terapia antiisquémica, ¿no? Terapia antiagregante. Y tenemos que al final elegir una terapia final invasiva o no invasiva. Obviamente en los ST elevados la terapia es invasiva y en los ST no elevados depende de la gravedad o la estratificación de riesgo. Si tiene muy alto riesgo, terapia invasiva. Si tiene muy bajo riesgo, terapia médica. Vean ustedes, por definición los ST elevados se tratan con un cateterismo cardíaco y si no tienes cateterismo cardíaco dentro de los 90 minutos, utiliza un trombolítico, o sea, rompe el trombo con lo que tengas. No, mentira, con lo que tengas no, con fibrinolíticos. Mientras que en los ST no elevados, lo que tienen que hacer no es automáticamente un cateterismo, lo que tienen que hacer es evaluar el riesgo o estratificar el riesgo y definir si irán a un tratamiento conservador, es decir, con tratamiento médico, o un tratamiento invasivo temprano, de base, si tiene muy alto riesgo, ¿no? Los fibrinolíticos que se pueden utilizar en el ST elevado dentro de las primeras 6 horas son los específicos y los no específicos. Los no específicos, la famosa streptokinasa, que desde hace mucho no se utiliza, y luego los específicos de la fibrina, que son el alteplase, reteplase, semitteplase, ¿no? Bien. Bueno, estos son algunas características de uno u otro. Y luego la terapia invasiva con el cateterismo cardíaco, donde se encuentra la lesión, aquí la flecha blanca apuntando a la zona de oclusión, ¿no? Vean ustedes que esta es una placa que se ha roto y que forma un coágulo y ocluye el vaso. Entran con un catéter, le ponen un stent y abren la arteria. Siempre se va a hacer un cateterismo cardíaco siempre que se disponga de un laboratorio de hemodinámica en el lugar donde se está evaluando al paciente, que eso es muy raro. Y si no lo vamos a hacer dentro de los primeros 90 minutos, es mejor dar tratamiento o trombolizar y luego enviar al paciente a un centro con capacidad de hacer un cateterismo cardíaco. Pues esto de las 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, 3 horas, ¿cuándo debo hacer una trombolisis? Pues a más tiempo pase, menos efectiva es la trombolisis. Punto de corte, algunos dicen 6, otros dicen 7, pero recuerden, por encima de las 6 horas ya su terapia trombolítica no va a funcionar. Mientras más temprano, mejor, ¿no? Al menos durante las 3 primeras horas, alto porcentaje de éxito. Bien, el cuidado poshospitalario, pues básicamente los pacientes que ya tienen todos los cuidados y su terapia médica. ¿Cuál es la terapia médica del poshospitalaria? Obviamente la terapia antiisquémica, antiagregante y anticoagulante, en el caso que sea necesaria. El infarto de miocardio, además, tiene complicaciones y tiene complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas y complicaciones de la necrosis, ¿no? Obviamente, las complicaciones de la contractilidad son por el shock cardiogénico y la embolia pulmonar por presencia de trombos, la inestabilidad eléctrica que nos lleva a las arritmias, que pueden ser arritmias malignas, y la necrosis tisular que nos lleva hacia la inflamación de pericardio y pericarditis, ¿no? La pericarditis también. También esta pericarditis nos puede llevar al taponamiento cardíaco o alguno de los otros, como las arritmias, el shock cardiogénico, el embolismo, nos puede llevar hacia la falla cardíaca. Al final, las complicaciones son las que están en naranja, ¿no? Embolismo, shock cardiogénico, arritmias, pericarditis, taponamiento cardíaco y falla cardíaca. Gracias. Bueno, muchachos, hemos terminado 10 minutos antes de su siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Espero que se haya podido entender. Doctor, una persona que tiene angina estable, esa persona debería hacer actividad física como un factor preventivo. Obviamente, hasta el límite de que no sienta el dolor, ¿no?
Ya pues usted mismo se ha respondido, doctor. Entonces sí, ¿no? Claro. Pero recuerde usted, si usted recuerda la fisiopatología de la isquemia, entenderá que la isquemia es una alteración entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, si usted le dice a su paciente que tiene angina estable, puede hacer ejercicio, claro, la frecuencia cardíaca va a aumentar y va a aumentar el desbalance. La contractilidad va a aumentar y va a aumentar el desbalance. Va a, va a respirar más rápido, entonces va a caer el FiO2, entonces va a desbalancear, va a alterar el balance. Todo lo que haga el ejercicio va a alterar el balance. Muy probablemente va a poder hacer el ejercicio, pero probablemente amanezca muerto al día siguiente, ¿no? Por lo tanto, debe darle tratamiento antiisquémico. Y para que pueda hacer ejercicio, previamente tendría que recibir tratamiento para la placa o abrir esa arteria antes de hacer el ejercicio, ¿no? Si ya tengo angina, tengo que ser cuidadoso y pensar con dos dedos de frente y decirle, ¿sabe qué, señor? Usted no puede hacer ejercicio porque puede terminar con un infarto y morir mientras está trotando el parque. Ah, ya. Perfecto, entonces. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Es que esto es una cuestión, por eso es que le repito, yo no entiendo, ¿no? Yo repito 20 veces la cascada fisiopatológica para que entiendan cómo se comporta la enfermedad y ustedes sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer. Si yo tengo una enfermedad coronaria estable y sé que esto se produce por la alteración entre la oferta y la demanda, solo les he pedido que se aprendan la oferta y la demanda, solo les estoy pidiendo que se aprendan la oferta y la demanda. ¿Cómo me pueden preguntar si el paciente puede hacer ejercicio o no? Yo no entiendo. Obviamente que no. Obviamente que no, porque van a aumentar la contractilidad, van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a disminuir la perfusión de oxígeno alveolar, van a incrementar la velocidad de la sangre. Ya saben que la velocidad de la sangre se altera donde está la placa y por lo tanto va a ser flujo turbulento y alterar más el endotelio, va a generar mayor agregación, va a romper la placa, etc. No, no se le puede decir que haga ejercicio. Primero hay que abrir ese vaso y luego de abrir el vaso hay que darle su tratamiento antiisquémico. ¿Cuáles son? Los nitratos y los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. Pregunta siguiente. Pregunta siguiente. A ver, algunas preguntas por aquí. ¿Está bueno lo del descanso? Ah, no, eso no es una pregunta. Sí, pues todos merecemos un descanso. Si no se abruman ustedes. ¿Debería tomar otro electrocardiograma después de 10 minutos? Sí, así es. Usted tiene el primer contacto con el paciente, pero por eso, o sea, usted tiene que... cardiología es actuar rápido y pensando. O sea, actúas y piensas y actúas. Así, rápido tiene que ser todo. Viene el paciente, lo ves, calcula su IMC, más o menos te das idea de su edad, ves la raza, ves el sexo, y le preguntas, ¿usted es diabético? ¿Cómo está? Si tiene dislipidemia, si fuma, no. Haces un cálculo aproximado de decir, este tiene aterosclerosis y puede ser una angina. Entonces, ya, vayan trayéndome el electrocardiograma y le sigo preguntando. Vayan tomándole la muestra para las enzimas cardíacas y sigues preguntando y sigues examinando y vas haciendo todo rápido. Tomas el primer electro y lo miras. Buscas el ST. El ST está arriba, no hay nada más que hacer. Esto es una oclusión total del vaso. Como ya les dije, un ST arriba es una oclusión total del vaso. Automáticamente se transforma en un IMST elevado y todo IMST elevado pasa a cateterismo cardíaco. Eso no les debe demorar más de 10 minutos. Ahora, si el electrocardiograma tiene un ST que está por abajo, un ST que está normal, repiten y ustedes tienen alta sospecha de que sea un síndrome coronario agudo, le repiten el electrocardiograma a los 10 minutos. Los 10 minutos. Para poder ver si hay algún cambio. Si a los 10 minutos cambia, automáticamente se transforma en síndrome coronario agudo, porque está teniendo dolor y está teniendo cambios en el electrocardiograma, como ya hemos dicho. Todas las decisiones se toman con el electrocardiograma. Y bueno, David Huerta dice, no sé a qué se referirá. Otra vez, David Huerta, enoxaparina. Enoxaparina es sin H. Heparina de bajo peso molecular. Sí, esos son los anticoagulantes. El alteplase
es un fibrinolítico. El ASA, me imagino que es el ASA, se refiere a la aspirina, ¿no? A la aspirina. Bueno, ¿alguna otra pregunta, doctores? Espero que haya quedado bastante clara la secuencia de cómo se analiza desde el dolor torácico hasta llegar al infarto de miocardio y el tratamiento básico. Ese es todo el espectro de la enfermedad coronaria. Bueno, parece que ha quedado claro. O bueno, creo que han sido... A ver, vamos a